grabar y a compartir pantalla. Muy bien. Vamos a ir a la primera. Este apunte, chicos, es simplemente un acercamiento a Platón, pero para plantear las ideas generales, y ustedes van a ver que tiene una relación directa con los apuntes, y entonces en este punto hoy ya nos vamos a meter en profundidad en los escritos de Platón, pero haciendo un salto cualitativo acerca de lo que nosotros consideramos para la formación lo más relevante. Fíjense, Platón entiende la idea como forma única de algo múltiple. ¿Recuerdan la relación que hicimos el otro día entre lo que toma de Parménides y lo que toma de Pitágoras? Es decir, al racionalismo de Parménides, le agrega la concepción de lo múltiple de Pitágoras, tratando de establecer un hilo conductor entre sus antecesores y sus ideas. Lo diferente de Platón es que considera que el hombre, el ser humano, hace este proceso. Cuestión que antes ni Pitágoras ni Parménides lo ponían en sí. Es decir, las ideas son modelos arquetípicos de una clase de objetos. El tema es que para Platón no todas las ideas son iguales, del mismo modo que no todas las cosas que nos circundan son iguales. Entonces, él admite como necesaria la jerarquización. Y en primer lugar pondrá la idea de lo divino, la idea de bien. Ustedes recuerden que la idea suprema de Platón es la idea de bien. Aborda muchos aspectos, pero es la idea suprema. A partir de ahí se hace una jerarquización donde se va a ir al mundo de las ideas, ya no a la idea suprema, sino al mundo de las ideas, como el molde de las cosas, y por último al mundo terrestre como aquello donde se ven reflejadas las ideas. Ustedes tienen que tener presente que la belleza es el equilibrio, es la moderación, es la mesura. Uno de los aspectos que toma de Pitágoras, no tan seriamente como Pitágoras lo hizo, es el ascetismo de la carne, y no solo de la vida sexual, sino también de la vida en general. Entonces, vamos a pensar la bondad, la belleza y la justicia responden a la idea de bien. La idea de bien es la suprema, ¿eh? Y a esta idea suprema de bien o idea infinita, la belleza como equilibrio de las almas puras, recuerden esto, la bondad, o sea, la persecución de un bien común, la justicia, que está orientada a pensar la política en función de este bien común. Además está aclararle que la democracia griega tiene sus particularidades, como ya lo hemos dicho. Bien. ¿Por qué habla Platón de estas ideas inmateriales como fuente de todo conocimiento? Él va a mencionar, retomando la teoría del alma, recuerda que el otro día hablábamos de Pitágoras, de la transmigración y de la idea de que las almas encarnan en otros cuerpos. Bueno, le va a permitir considerar lo que consideramos valores, y por el otro, con la matemática, tendrá dos objetivos. Entonces, la teoría del alma, sujeta a la idea de bien, recupera valores necesarios para explicar el cosmos.
Dentro de ellos, las ideas matemáticas puras, inmateriales, perfectas, pero múltiples, a través de la teoría de Pitágoras, le va a permitir buscar un orden del cosmos. ¿Sí? Fíjense que él tiene, fíjense esto que estamos hablando ahora, acá no habla de ningún aspecto que tenga que ver con el mundo terrestre, sino simplemente está haciendo una jerarquización de las ideas del mundo celeste. ¿Cómo pensamos a Platón? Fíjense, desde el punto de vista antropológico, el ser humano para Platón, como lo hablábamos el otro día, es alma y cuerpo. Pero como les decía recién, siguiendo la doctrina de la religión órfica, el cuidado del ser, el cuidado del cuerpo tiene que ver con el equilibrio, y esto es un valor supremo para él, porque el equilibrio, la moderación va a ser a las personas justas, van a perseguir la justicia, van a perseguir el bien común. Esto es interesante que veamos. El alma es anterior al hombre, porque la hemos heredado de otro, ¿sí? Ya que existiría antes de su vida terrenal y seguirá existiendo después de su muerte. La unión, ¿sí?, es accidental. Recuerden que el otro día hablábamos de que los hombres, los filósofos, los pensadores, los políticos, aquellos que pusieran en juego los valores que postulaba Platón, su alma iba a transmigrar a otros hombres del mismo calibre, y que las mujeres íbamos a encarnar en animales y plantas. Cuando él dice es accidental, lo está relacionando con la causa y con la forma. ¿Sí? Recuerda que hablábamos de causa el otro día cuando estuvimos en la casa. Bueno, con la causa y con la forma. La causa vendría a ser el accidente por el cual el alma transmigra a un determinado ser. ¿Sí? Entonces, decir, bueno, tiene que ver cómo se portó, si ha sido lo suficientemente puro, todas esas cuestiones que nosotros, ustedes y yo, consideramos que no tienen mucho que ver con lo que pensamos hoy. Cuando hablo de alma, ahí habla de 3 tipos de alma. La concupiscible. ¿Se acuerdan que el otro día nos reíamos de ese concepto? Que si la que está abierta al pecado, a la desmesura, la que sucumbe a los deseos. Entonces dice que va a ser un alma irascible, de que se enoja fácilmente, de que se perturba fácilmente, irracional. Es decir, no es cualquiera el que pone en juego un alma concupiscible. Hay filósofos que también tienden a la desmesura, y eso es lo que Platón quiere menguar. Están en cierto modo luchando entre sí y representan distintos aspectos de las actividades psicológicas del hombre. El concepto psicológico es del autor, de Mondolfo. El concepto de psicología, de psique, no existió hasta Aristóteles. Lo que pasa es que no puede remitirlo a las ideas porque no tiene herramientas. Entonces, las actividades son propias del hombre, de los aspectos que tienen que ver cómo se vinculan con sus actividades. El otro día hablábamos también del demiurgo. La tarea del demiurgo será precisamente hacer que la materia informe existente desde siempre retome rasgos semejantes a las ideas. ¿Se acuerdan que hablábamos de estar ordenando el mundo? Bueno, el demiurgo, cuando hoy hablábamos de las ideas y de la necesaria jerarquización, esta va a ser la tarea del demiurgo. Siempre buscando como base de toda acción, de toda idea de bien. Pero no piensen al demiurgo como una entidad suprema, sino que es la especulación de Platón para dar cuenta de la jerarquización del movimiento de esa jerarquización. No existe un nous.
él lo inscribe en esa instancia para poder dar cuenta de su teoría. Del mismo modo, dice, concibe los comportamientos sociales y las actividades políticas, demandando de la cónesis, equilibrio, mi mesura, como un aspecto fundamental de toda actividad filosófica. El bien y la justicia. Bueno, ya nos vamos a otro punto, pero lo que quiero que trabajemos hoy es hasta los aspectos antropológicos. Vamos a pensar que la teoría platónica surge surge buscando explicitar el cosmos, y para ello la contemplación de lo terrestre demanda llevarlo a las ideas. El camino que encuentra para explicitar este cosmos, entre comillas o sin comillas, desordenado para su idea de bien, debe ser reordenado. Esto tiene que ver los aspectos geopolíticos con lo que hemos mencionado anteriormente, la búsqueda de una democracia más amplia que habían propuesto Sócrates y que los sofistas la proponen desde una mirada muy particular. No olviden que los sofistas enseñaban retórica y política. Un modo de desarmar la retórica de los sofistas para inscribirla en un nuevo modo de explicitar lo real, en Platón van a ser los diálogos, pero también la dialéctica. Acá se juega el método y la lectura, ¿sí? Entonces pensemos que toda la construcción platónica tiene que ver con una dualidad. Y esa dualidad se va a desarrollar a lo largo de su pensamiento siguiendo estas líneas. ¿Cómo explico dualmente ese cosmos que yo quiero ordenar de acuerdo a los criterios de la política y de la filosofía de la época? Hay que ordenarlo. Y que para poder ordenarlo tengo que jerarquizarlo. En primer lugar, la idea de bien. Y de ahí los valores. Pero cuidado, que la idea de bien es una idea suprema. Y en el marco de los valores que uno utiliza para jerarquizar las ideas, se va a encontrar la idea de bien común. La idea de bien común asocia la filosofía, el alma, la dialéctica y la política. Estamos cada uno en su lugar. Sería el antecedente de las leyes de Aristóteles. Es decir, la idea de bien común va a dominar todo el escenario griego en función de sostener la democracia tal como se estaba organizando. Muy bien. Por ahora dejo de compartir. Preguntas, ideas, cuestiones, censuras, no sé, qué sé. ¿Las chicas se fugaron? ¿Me podés repetir esto de la idea del bien común? Dijiste que asociaba la filosofía y no pude retener el resto. La filosofía, lo social, lo político, porque está dependiendo de los valores que ofrece la idea de bien. La idea suprema de bien es una, y los valores están insertos en esa idea de bien. Esa idea de bien, cuando pasa a ser bien común, es de una entidad social. La sociedad debe estar organizada según los criterios que se venían dando y que es cada uno en su lugar, ¿sí? Muy bien, ¿qué más? ¿Qué pueden aportar ustedes después de lo que han leído? No sé si han leído, supongo que sí. Las chicas estaban diciendo que sí. No sé, que no me acuerdo qué decía en el apunte, Abigail. O ustedes, cualquiera de ustedes. Sí, estábamos debatiendo, bueno, esto de lo que era las ideas como arquetipos, como que iban, trascendían lo que incluso las personas tenemos como idea, nuestros conceptos, como que son anteriores y que
que para nosotros eso lo relacionaba Platón como que eso era la divinidad para él, o por lo menos la divinidad entendida de lo creadora de la realidad. O la idea separada, Claro, como decía en el apunte, la idea separada del objeto de lo en sí, físico, o de lo tangible. sí. Claro. Y debatíamos de que, por ejemplo, cuando pensábamos o le decíamos a alguien que piense sobre una mesa, como teniéndola en cuenta como un ejemplo de una idea, ¿no? Todos nos vamos a hacer idea de una mesa, pero más allá de nuestras ideas y de la mesa en sí, que podamos tenerla materialmente frente a nosotros, la idea de mesa en esencia es una y se puede manifestar dependiendo de la persona que materializa esa idea. Claro, Y por sí. ejemplo, yo le decía, si acá no tenemos una mesa, yo te digo, vos qué es una mesa, independientemente de que esté acá o la veas o no, vos vas a tener tu idea de la Sí, esencia, claro. del arquetipo de lo que es la mesa, pero no es el fin. Claro. Pero- En realidad la idea de mesa en esencia trasciende incluso nuestras ideas y los objetos materiales en torno a esa idea. Siempre y cuando hayamos aprendido lo que es una mesa y la hayamos jerarquizado en el mundo de la vida cotidiana. ¿La mesa para qué te sirve? Para comer. Claro, ¿sí? cumple una Para función apoyar aparte. los brazos. Sí, escucho. Por ejemplo, yo le decía, yo te puedo decir que para mí la heladera, señalaba, eso es una mesa, y vos vas a decir, no, pero no es una mesa, porque tenés la idea de la esencia de lo que es una mesa y qué función cumple en sí. Claro, pero vos tirás la heladera al piso, la ponés de plano, te sentás y la usás de mesa. Quiere decir, Entonces puede ser, sí. Podría ser, sí. ¿por qué? Porque uno tiene la idea, lo tiene aprendido con H en medio, que una mesa te sirve para apoyar un plato, para poner comida, para sentarte alrededor, no sobre la mesa. Y eso es una educación moral, no sentarse sobre la mesa, sino alrededor de la mesa. Porque recuerdan que el otro día hablábamos de que los centros son la comunicación con lo divino. Entonces, no te sientes, siéntate alrededor de la mesa, porque es un acto religioso de agradecimiento a la comida. Por más que vos no seas religioso, todo lo que sea, simbólicamente te está diciendo que sentarse alrededor de él es un festín, es una fiesta. Claro, si no vendría y te sentás, ella entra y se sienta arriba de la mesa. Claro, claro. Son cosas que ni siquiera nosotros en el momento buscamos dar cuenta, sino que lo hacemos como un hábito. ¿Y la moral sería arquetípica también? La idea de bien es arquetípica. Lo moral va a ser aquello que tiene que ver con los hábitos y los comportamientos cotidianos. Después se van a encontrar ustedes en Aristóteles con lo moral y lo ético. Lo moral tiene que ver con las actitudes, con los valores cotidianos, del bien, de justicia, bla, bla, bla. ¿Sí? Ahora, la moral son acciones, hábitos y costumbres que están normatizados. Si se los transgrede, se sanciona. Pero lo ético, que Platón no lo tiene muy claro, estaba más claro en Sócrates que en Platón, lo ético es la reflexión sobre esos actos. Y el punto principal de la reflexión platónica sobre esos actos tiene que ver con la justicia. ¿Estamos? Es decir, si yo tengo que mirar a Platón desde una perspectiva ética, diría que Platón pone en juego una idea de bien básicamente centrada en la justicia. ¿Sí? Porque él piensa la política y piensa lo social desde el punto de vista de la política. Muy bien, ¿seguimos? Yo tengo una duda. ¿Una sola? Sí, bueno, ahora sí, en este momento sí. Cuando habla de esto de que, que el alma, digamos, habita un cuerpo por una cuestión de causa y forma, y que el alma es anterior y que continúa, ¿ahí estaría la idea de infinito? Puede ser, puede ser. No está tan clara, pero la idea de transmigración no es infinita, sino material.
Ajá. Por ahí, si yo vinculo la transmigración de las almas con la idea de bien y de justicia, entonces voy a acceder a un conocimiento infinito. El alma estaría vinculada a lo finito, pero desde el punto de vista de las ideas y no de las acciones humanas. ¿Tá? El Sí, alma sí, tiene sí. que ver con lo infinito, pero desde esa mirada. Y otra consulta, siempre la idea entonces se hace o se materializa a partir de una representación mental. No necesariamente, porque vos acordate que yo hablé el otro día de que la representación mental la hacemos nosotros porque sabemos que Platón habla de un mundo terrestre y de un mundo celeste. Pero ¿qué pasa? No olviden que para poder llegar a pensar o a ver, para poder llegar a pensar en esa dualidad del cosmos, yo necesito un método de ascensión dialéctica. La ascensión dialéctica tiene que ver paso por paso y viendo cómo ese elemento de la vida terrestre es la réplica de las ideas celestes. Y eso es un proceso, diría Platón, de la episteme, del conocimiento. ¿Sí? Entonces, no olviden que para poder dar cuenta de esto que está diciendo, él necesita de un método. ¿Sí? Entonces, ¿cómo asciende el sujeto? Platón es el primero que habla de mirar el objeto, o sea, lo terrestre para conocerlo. ¿Se acuerdan que les dije yo, Sócrates hablaba de manera global, Platón no, dice, hay un acercamiento, porque tengo que explicar por qué estoy diciendo de que esto terrestre tiene un molde celeste. Y ahí está el método. El método de Platón atiende al episteme, el método de Sócrates a la autorreflexión. Bien. No me hagan trabajar mucho, que hoy es viernes, la profe está cansada. No, vamos chicos, vamos. Así terminamos de grabar y después les doy una tarea y después nos metemos otra vez. A ver. ¿Qué pasó? ¿Cómo andan? Buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Cómo andan, Magdalena? Me alegro. Bien, estaba pensando en ese concepto de transmigración que a mí me sirvió recordarlo cuando, ya que capta la idea de Pitágoras y esto de cómo transmigran las almas respecto a Pitágoras no comía carne y porque creía claramente que comer un animal era comerse un alma o algo así, ¿no? Más o No lo menos, sé bien, más pero o bueno, o menos. sea, lo entendí de esa forma y vieron, ¿se acuerda que hablábamos acerca de que las mujeres transmigrábamos a un árbol, no a un animal? Entonces el concepto de transmigración, en realidad lo que hoy le llamamos o lo que le llaman reencarnación sería ese mismo concepto, o en realidad a mí me sirvió para asociar ese concepto a cómo esa infinitud que pregunta Ale es la transmigración. Claro, mira, viene bien esto que estás diciendo, Macarena, porque generalmente cuando en la iglesia los católicos te dicen, creo en la reencarnación de las almas, la gente dice o sospecha de que se encarna un cuerpo. Lo que se encarna es la idea de ese ser habitando el universo celeste o lo que fuera. Es la idea. Y la idea no depende del Dios divino, sino de los seres que quedaron en la tierra al recordarlo. Entonces, sí, cuando yo ¿se acuerda que le decía, la Biblia toma muchísimo de esto para poder decir, bueno, la transmigración de las almas y la reencarnación católica es más o menos lo mismo. Lo que pasa es que la frustración de la gente es decir, creo en la reencarnación, va a estar sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, pero eso es una idea acerca de que la idea de humano no muere. ¿Sí? Lo que muere es el cuerpo material. Bueno, ahí está el punto clave del pensamiento platónico con respecto a lo que los autores nombran Dios. Platón no hablaba de Dios porque Dios en ese momento no existía, los griegos eran politeístas. Lo que pasa es que para poder entrar en una explicación de un mundo politeísta necesitas 2800 años de lectura, más o menos. Entonces, bueno, lo simplifican los autores, pero si tenemos que hablar de una idea de Dios en Platón, estaríamos hablando del demiurgo en el sentido de divinidad.
¿no? Ahora, si tenemos que hablar en el sentido antropológico, ¿no?, de Platón, estaríamos hablando de la idea de bien. Aquellas almas puras van a transmigrar, pero porque están encarnadas en la idea de bien. Entonces, si el sujeto en el mundo obró según la idea de bien, respetando sus valores, entonces amerita que éste transmigre, ¿sí?, hacia ese lugar. Muy bien. ¿Otras preguntitas o acotaciones? Ven que a mí me da Entonces, pie. cuando, Sí, dale, María. entonces, cuando habla de la transmigración de las almas, en realidad está hablando en algún punto de lo que el que quien muere, digamos, del recuerdo que deja. Claro, pero en el De la caso idea ese no está haciendo alusión a la memoria, sino a una idea, el alma. Y sí, yo dije, a ver, que no se confunda, yo dije que la transmigración de las almas en Platón, como una sobrevivencia de la idea de bien a la pureza inmaterial, transmigra en otros seres. Yo dije que podemos trazar una analogía con lo que se piensa en la religión católica, de que nos vamos a reencarnar. Una de las frustraciones que el mundo cotidiano, las ideas comunes, piensa que va a volver a la carne. No, es idea. ¿Sí? Si tuviera una idea común acerca de la reencarnación, dice, mirá que se va a reencarnar. Lázaro volvió a la vida. Eso son mentiras. La gente que se muere no se puede encarnar. Pero lo que hay que entender es que es la idea lo que está prevaleciendo, no la carne. Bueno, en el caso de la religión, está fundada en la divinidad. ¿Sí? Aquel que reencarna se va a sentar a la derecha de Dios Padre y va a ser un ser divino. Bueno, en Platón lo que tiene que ver es que aquel que tiene un alma pura va a transmigrar a otros, y esa alma pura para ir transitando los distintos espacios de ese mundo terrestre a partir de la idea de bien, de justicia, de valores. ¿Está? No son lo mismo, simplemente yo estoy haciendo una analogía para que lo podamos pensar, de que todo lo que tenga que ver con la divinidad, con la idea de bien, es idea. Platón es un idealista, por eso desecha lo material. ¿Sí? Muy bien. Nos quedan 7 minutos. Bien, María, te escucho. Justo hice así, no estaba levantando la mano. No, pero bien, pero ¿te quedó claro? ¿Tenés otra duda? Voy a poco, voy a escuchar de vuelta la clase. Sí, no hay problema. Siento que estoy no al mismo nivel, pero cuando estábamos con el pensamiento y el mito, como que volví así a esas primeras clases. No, pero ya Recuerden, se va. chicas, yo hace 24 años, 25 años que leo filosofía y que la enseño ni les cuento. Entonces, si son procesos, uno se va amigando, lo que yo les aconsejo es amigarse con los conceptos, el proceso se hace solo. Entonces, decir, bueno, voy por acá, voy por allá, miro, relaciono, busco, voy al libro. No, obviamente, me pasó con el mito, que pasé de no poder hilvanar un concepto a que en un momento de tanto verlo y ver, solo vino a mí. Claro, yo después les voy a subir este Power para que lo tengan, pero primero estamos mirando hasta la mitad, no se metan con la otra parte, porque la otra parte sería posterior, no podemos meter todo en un solo saco porque es complicado, pero sí, fíjense que le subí un pequeño apunte, muy clarito y muy chiquitito, pero esos son puntos de partida para mirar esto que Platón llama ideas. ¿Estamos? Bien. Vamos a Federico, Gemina, que se está durmiendo, Gemima, ¿está durmiendo? No, no, estoy escuchando.
No digo porque tenga la cámara apagada, sino digo que si estás cansada, uno por ahí se aburre. No, estaba escuchando, intentando entender también un poco. Bien. 2 minutitos, vamos a cerrar. Me avisan cuando hacemos un encuentro en las casas, en la casa de la colega, o en el patio, o en el enfrente del arroyo, cuando ustedes quieran. Para cerrar Platón, ustedes van a hacer, y yo miro y aplaudo y grabo, ustedes van a hacer como si fuese un banquete, pero con máscaras. Se van a confeccionar sus propias máscaras. ¿Saben hacer máscaras ustedes? Bien. No, pero aprenderemos. Exacto. Para hacer máscara se hace con un globo, se compra un globo grande y se lo infla, ¿sí? Y después le hacen con papel maché, pegan, ponen engrudo, ponen papel, ponen engrudo, ponen papel, ponen engrudo, ponen papel, ponen engrudo, hasta que se una capa y la dejan secar 3 o 4 días. Después, a la medida, le hacen el hueco de los ojos, de la boca y de la nariz, y cuando yo vaya, o cuando ustedes quieran, la tienen que pintar con acrílico, como a ustedes se les ocurra. No tienen ningún secreto. Pueden comprar, juntarse y comprar un acrílico de color cada uno y las pintan. Está a modo de máscara. Máscara de teatro, máscara, lo que se les ocurra. Rostros alegres, rostros tristes, rostros pintorescos, rostros pecaminosos, es decir, llevar todas estas ideas a una secuencia de máscaras para hacer la teatralización. No la vamos a hacer con las túnicas ni nada, porque es muy complicado, no tenemos ni tiempo ni espacio, pero sí la teatralización, yo les voy a dar los fragmentos, o ustedes los van a elegir, para hacer tipo una obrita de teatro breve. Podemos tomar por ahí algún diálogo de Platón, ¿sí? Uno que tome uno, otro que tome otro, después lo vamos a organizar, pero por ahora vayan pensando, no tiren diarios, no tiren papeles, guárdenlos, porque eso se arma, las voy a sacar, bueno, aunque sea a través de internet. Digo que uno arma la máscara y una vez que se secó le pasa látex blanco, ¿sí? O témpera blanca para que no le quede letra, no le quede nada. Y ahí arriba pinta. Si ustedes, después les voy a subir una foto. Yo tengo, hicimos una de estética hace como 5 años y quedaron fantásticas. Pero la hicimos para otra cosa, la hicimos afuera. Pero vamos a hacerlas así, usamos, porque, a ver, yo siempre hago teatro, pero también en el desarrollo de Platón hacemos una aparición escénica, que sería esto, y después ustedes van a tener que hacer una ponencia de 5 minutos, leyendo, van a decir, un fragmento de Platón, que van a tomar el tiempo que dure 5 minutos, se van a sentar y van a leer como si estuvieran dando una ponencia. No tiene que ver con el lenguaje. ¿Estamos? Bueno. Tampoco todo no puede ser risa, tiene que ser, algo tiene que ser más serio. A mí me encanta. Pero sí, van a ver que van a estudiar más para cuando se ponga la máscara que para cuando vayan a leer. Pero sí. Estamos. Cortamos, nos enganchamos otra vez y ahora paro la grabación